En Mateo capítulo 14 vemos tres grandes acontecimientos. Salud. Vemos tres grandes acontecimientos. Uno, la muerte de Juan el Bautista. Dos, la alimentación de ¿se acuerdan de los 5,000, verdad? Sin contar hombres y mujeres. Y el hecho de que Jesús camina sobre el agua. Entonces, yo quisiera, en todo este capítulo, lo que más me trae a mi mente, que me salta, son dos personajes. Uno es Herodes y el otro es Pedro. Y bueno, te lo comento para poner especial atención en estos dos. Vamos a estar hablando de esto. Ahora, vamos a leer en la versión del lenguaje actual, que es el que estamos utilizando, Mateo 14. Dice el versículo 1, en aquel tiempo Herodes Antipas era gobernador de Galilea, y cuando supo lo que la gente decía acerca de Jesús, un día le dijo a sus asistentes: en realidad ese Jesús es Juan el Bautista que ha vuelto a vivir, por eso tiene poder para hacer milagros. Tiempo atrás, o sea hace meses atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodías, que era la mujer que Herodes Antipas tenía ahorita, es la esposa de tu hermano Filipo, y tú se la quitaste para casarte con ella. Entonces Herodes, fíjense la actitud de Herodes cuando Juan el Bautista le dice: lo que estás haciendo está mal. Yo quiero que nosotros nos demos cuenta porque todos nosotros tenemos que ser reprendidos en algún momento de nuestra vida, todos. Entonces, quiero que nos demos cuenta de las actitudes que tuvo tanto Herodes como Pedro, cuando también a Pedro se le reprendió. Y dice entonces que él se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, que lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Ahora, al mismo tiempo, el libro de Marcos, capítulo 6, también nos relata estos mismos pasajes a la manera de Marcos. Y yo quisiera que viéramos cómo dice en el libro de Marcos, capítulo 19. Vamos a leerlo en esta versión, Marcos 6:19. Bueno, está desde el 17, está unido el 17 al 19. Dice: resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido diciéndole: no está permitido tener la esposa de tu hermano. Esto enfureció ¿a quién? Herodías. Aquí dice que enfureció a Herodías, que era la esposa de Herodes, o más bien la cuñada de Herodes. Él andaba con su cuñada. Nada lejos de cosas que pasan en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, fíjense, Mateo nos dice que Herodes se enojó, pero Marcos nos dice qué fue exactamente, como que es más explícito en lo que sucedió, porque aquí dice que Herodías, o sea, la mujer, se enfureció. Fíjense las palabras, ¿verdad? El hombre se enojó, pero la mujer se enfureció. Y dice que la mujer se enfureció, y la cual ella dice, aquí dice en Marcos 6, que decidió hacer todo lo posible para matar a Juan, pero Herodes solo mandó a que lo arrestaran y lo metieran a la cárcel. Versículo 20. Herodes, fíjense la información que nos da Marcos, que no nos da Mateo. Aquí Marcos nos dice: Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía. No, hombre, si estos son amigos, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Porque dice que lo mandó a encarcelar y lo mandó a encadenar. O sea, estaba fea la cosa, pero aún así él lo respetaba, no quería hacerle daño. Y dice, más daño de lo que ya le estaba haciendo. Y dice entonces el versículo 20, lo protegía porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Ahora escúchame, cuando él dice que Herodes reconoce a Juan el Bautista como un hombre justo y santo, ¿por qué lo dice así?
Porque Juan el Bautista le estaba hablando de lo que la ley decía acerca de su relación con su cuñada. Quiero que vayamos a Levítico 16, por favor. Levítico 16. Dice así: bueno, dice el versículo 15 en la traducción del lenguaje actual: nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera. Y el 16, ¿qué dice ahí? Ni con su cuñada, o sea, la mujer del hermano, ni con su cuñada. Vámonos a ahí mismo, pero a Levítico capítulo 20, versículo 21. Y dice así en la traducción del lenguaje actual: si alguien tiene relaciones sexuales con su cuñada, comete un pecado terrible, y ni él ni ella tendrán hijos. Pero fíjese, lo que se me olvidó verlo aquí en Levítico 16 en la Reina Valera, porque ahí habla como si esto fuera incesto. Habla de que no se puede, dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. ¿Es la desnudez de quién? ¿Por qué? Porque se hacen una sola carne, ¿verdad? Entonces Filipo y Herodías eran una sola carne, y Herodes la toma por mujer. Delante de Dios este pecado es un incesto. Por eso la traducción del lenguaje actual nos dice: es un pecado terrible. Entonces Herodes entendía, dice Herodes el tetrarca, ¿verdad? Antes el tetrarca era como que el rey de una cuarta parte del reino, por eso era tetrarca. Monarca es el que es dueño o es el rey de todo el territorio. Este era rey de una cuarta parte del reino, aunque después ya se le decía tetrarca a cualquier gobernador que era un poquito abajo del rey, del monarca. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, entonces este hombre tenía mucho poder. ¿Se imaginan a todos aquellos que tienen poder? Seguro que se rodean de gente que nada más los adulan, ¿a poco no? Ay, qué bien haces tú las cosas, pero qué lindo eres, pero ay, cómo me caes bien. Y están buscando, ¿verdad? Algo. Casi siempre cuando buscan o le están adulando a alguien que tiene poder, es porque están buscando algo. De hecho, hasta los papás, cuando se acerca de la hija al papá: ay, papacito, mi amor, a ver, ¿qué quieres? ¿No? ¿A poco no? A ver, ¿qué me vas a pedir? ¿Ah? Hasta la mitad de mi reino, ¿no? Yo tengo, tenemos a una perrita que se llama Joy. Ay, ¿y cómo nos da amor esa perra? Le digo: Dios te tuvo que haber creado, porque Dios es amor. Y esa perra bueno, yo creo que los perros que Dios nos permite tener, o hasta los gatitos, ¿verdad? Nos dan amor, Dios nos permite tener esos animalitos. Pero le digo a ella: ¿qué quieres, Joy? Hasta la mitad de mi jardín te daré. Todo, ahí anda en todo el jardín. Pero cuando tú amas a alguien, ¿verdad? Lo que quieres es darle a esa persona algo, ¿verdad? O sea, porque los amas. Pero hay gente que verdaderamente, cuando está alrededor de alguien que tiene poder, busca a esa persona que tiene poder, no tanto por amor, sino para ver qué saca, ¿verdad? Sin embargo, Juan el Bautista, que dice la Biblia que él habitaba en el desierto y ahí predicaba. Imagínense, la gente se iba desde la ciudad hasta el desierto a escuchar a un hombre predicar. O sea, que no se queje. Yo sé que tú pasaste por el metro y te empujaron y te pisaron el callito, pero mire, está más chido viajar en metro que en el desierto estar bajo el sol ardiente. O sea, no pasa nada, ¿verdad? O gracias a Dios, si tienes un auto, bueno, pues yo sé que el microbús que se te metió y que tienes ganas de patearlo y que una llanta fuera a tu brazo para que le hicieras así, ¿verdad? Y lo voltearas. Pero gracias a Dios tenemos las posibilidades para venir a este lugar a escuchar su palabra. Esa gente tenía que ir hasta donde Juan, y Juan era tan famoso que lo que él hablaba llegó hasta el palacio. Y en el palacio ese hombre dijo: este es un hombre justo, porque me dice en primer lugar lo que habla la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando nosotros somos reprendidos, necesitamos entender
primero, ¿hacia dónde es esa reprensión, verdad? Porque a veces las reprensiones no son bíblicas. Y si no son bíblicas, bueno, tenemos que meditar, ¿verdad? Si es algo que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando empezaba a gritarles a mis hijos, ¿verdad? Y que estaba yo histérica un domingo y y se acerca mi esposo despacito, ¿no? Así despacito y se me pone enfrente. Y yo estaba tan enojada y dije, este me va a besar ahorita. No tengo ganas de un beso, ¿verdad? Pero no me quería besar. Él me reprendió y me dijo así: quítense de vosotros toda gritería. Y se fue. Sabio, así. ¿No? Mi esposita así. Ya le dije, ¿no? Y fíjese, yo me doy cuenta que la actitud de Herodes, ¿cuál fue? Y de Herodías. Herodes se enojó y Herodías, ¿qué hizo? ¡Ay! Yo creo que esa mujer gritó que del palacio hasta su primer, hasta donde descansaban las doncellas, escucharon, ¿verdad? El grito de Herodías de que estaba enojadísima. Ahora, ¿se acuerdan que la mujer tiene mucho que ver en la vida del varón, de su esposo? Mire, yo me doy cuenta que la mujer somos tan influyentes, ¿verdad? Que hay personas que, por ejemplo, cuando les voy a decir, ¿no? Porque cuando yo me enamoré de mi viejo, él se vestía bien raro. Los que lo conocieron antes de que me casara con él, mire, una vez, ¿verdad que sí? Una vez se fue a unos 15 años de pants, botas y sombrero. No le digan a nadie y después lo quitan de ahí. ¡Ay! No, de verdad. Y entonces así se vestía. Y yo le pregunté un día: oye, mi amor, ¿por qué te vestías así? Y me dice: pues es que era lo que le tocaba. Fíjese, tan ordenado es mi marido, que si le tocaba el pants, era unos 15 años, y él iba a predicar o iba a dirigir, no sé qué iba a hacer. La cosa es que le tocó el pants, y le tocaban las botas, y le tocaba el sombrero. Entonces, ¿él qué le importa si quedaba o no quedaba? Eso le tocaba, y como él es así, pues así se vestía. Y me acuerdo que los primeros meses, lo primero ya de nuestro noviazgo, lo primero que me dijeron es: ay, ya Toño se viste diferente. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Aunque a veces le digo: mi amor, esa corbata, quería yo bajar, quitártela y, ay, no es cierto. Pero ya estaba aquí, ¿no? Ya estaba predicando, ¿ya qué hago? ¿No? Ya nada más le sonrío: ay, qué guapo te ves, mi amor. No, entonces, bien lindo, porque mi marido pone su ropita un día antes y me pregunta: ¿qué edad? ¿No? Porque de alguna manera las mujeres tenemos esa influencia en la vida de los varones y del esposo. Oye, mi amor, como que la barba así no te queda, o como que el pelo así parado en las mañanas, mejor échate tantita agua, no sé, ¿no? Nosotras de alguna manera tenemos una influencia, y esa influencia la tenía Herodías sobre la vida de Herodes. Ella ya era su esposa, y mira, tú sabes que el relato sigue, ¿verdad?, con que es el cumpleaños de Herodes, y es el cumpleaños de Herodes, y llega la hija de Herodías, posiblemente su propia sobrina, hija de Herodías con Filipos, el hermano de Herodes. Y la chamaca danza padrísimo, ¿verdad? Y baila enfrente del rey, quién sabe qué tanto hizo, se echó un split, se dio 20 maromas, se puso plumas, no sé qué era, pero le impactó a Herodes. Se quedó así como que: wow, dime lo que quieras, te pido, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿verdad? Así como con Joy, hasta la mitad de mi jardín, ¿verdad? En esa mitad puedes hacer, aquí no. Entonces, ella estaba pues emocionada de saber. Imagínate que alguien te dice: hasta la mitad de mi reino te doy. Yo le hubiera pedido la mitad del reino, ¿tú no? Yo sí le hubiera pedido: órale, de tal a tal, del norte a sur, ¿verdad? O así, yo quiero tanto, ¿no? Sin embargo, esta ni sabía qué quería. Iba con su mamá y le pregunta: oye, ¿qué le pido? Ahora, acuérdate que Herodías quería matar a Juan, y Juan estaba encarcelado. Seguramente tú sabes que los que encarcelaban en ese tiempo, dependiendo de lo que habían hecho, también eran latigados, eran metidos en cepo, que eran lugares donde estaba lleno de estiércol. O sea, la cosa estaba fea para Juan. Sin embargo,
seguramente Herodes, por el temor al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta, pues lo tenía a lo mejor en la cárcel, pero en un lugar menos gacho, ¿no? Sin embargo, dice la Biblia que Herodías le dice a su hija: pídele en un plato, en un platón, la cabeza de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Herodes se puso muy triste al oír esto. Dijo: sí me cae gordo porque me dice mis verdades, sí me cae mal porque no me adula, sí me molesta porque no trata de quedar bien conmigo, pero no es para matarlo. No quisiera matarlo, porque dice la Biblia en la Reina Valera. Vámonos a Mateo 14. Y vamos a ver el versículo, no, es Marcos 6, versículo 20, perdón. Dice: pero Herodes, vamos a leerlo en esta versión, pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. ¿Y qué dice? Y oyéndole, se quedaba muy perplejo de lo que oía. ¿Y qué dice ahí? Le escuchaba de buena gana. Ahora veamos la actitud de Herodes. Herodes se enoja porque le dicen sus verdades, pero a la vez le gustaba oírlo. ¿Qué onda, verdad? ¿Qué onda? Porque mira, hay gente así. Hay gente así que así como que: ay, oye, tú me hablas regacho, pero me dices la neta, ¿no? Me hablas regacho, pero me dices la neta. Pero ¿sabes qué? Que hay gente que se enoja y que no hace cambios, porque Herodes no hizo cambios en su vida. Herodes no cambió su parecer, no cambió su manera de vivir. Él siguió viviendo en su pecado. Sin embargo, el Señor le avisó. Ahora, imagínate, si Herodes estaba quitando, haciendo a un lado a Juan el Bautista, que es el precursor de Jesucristo, él preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que él iba a oír a Jesús? O sea, no. Seguro que no. Y el Señor tampoco se iba, pues no se iba a rebajar a hablar con él, porque él no le iba a oír. Mira, te voy a explicar esto más a fondo. Vámonos a Proverbios. Proverbios 9, 7 al 8. Proverbios 9, 7 al 8. Y me gusta mucho cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Proverbios 9, 7 y 8 dice: si corriges a los burlones, solo ganarás que ¿qué? Que te insulten. Y si reprendes a los malvados, solo te ganarás ¿qué? Su desprecio. Dice aquí: el que corrige al escarnecedor es el que es el burlón, se acarrea insultos, afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Vamos a ver el versículo 8. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán ¿por qué? Por amarte. Aquí dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Esto es algo bien hermoso, porque nosotros, de alguna manera, cada uno de nosotros tenemos bajo nuestra autoridad a alguien en nuestra vida. Sea el perro, sea tus hijos, los colaboradores de tu trabajo, si tú eres el jefe, tú que eres esposo, tu esposa está bajo tu autoridad. Cada uno de nosotros tenemos gente que está bajo nuestra autoridad. Cuando nosotros tenemos bajo nuestra autoridad a más de 3 personas, casi siempre hay uno, ¿no?, que como que no te recibe muy bien, ¿no? Como que a mí no me digas nada, ¿no? A mí no me digas nada y yo no necesito tu consejo y no necesito que me digas nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes cómo es primero nuestra actitud y cómo debe de ser nuestra actitud hacia aquellos que tenemos que reprender. Esto no es fácil,
porque la reprensión a nadie le gusta. De hecho, yo me acuerdo cuando yo trabajaba, cuando yo tenía que reprender a algún trabajador, yo me ponía a pensar, híjole, ¿cómo le digo? Y me ponía hasta en el espejo. Ay, qué bueno que estás aquí, mi querido fulano de tal, ¿verdad? Bueno, no hay ninguno que se llame así, ¿verdad? Aquí, pero siéntate, por favor. Mira, es que he estado yo viendo que en el análisis del bimestre pasado, tú has estado llegando tarde, no sé, y estoy ahí porque uno no sabe a veces ni cómo reprender. Sin embargo, el Señor nos dice cómo tenemos que hacerlo. El burlador, ¿quién es el burlador? Pues el que no es el que está sacando chistes de todo, no necesariamente ese es el burlador. El burlador es aquel que menosprecia a la autoridad, ese es el burlador. Alguien que ve a la autoridad y no le importa lo que la autoridad opine de él o de ella. Nosotros necesitamos entender que las personas que están en autoridad sobre nuestra vida están ahí para nuestro bien. Y si en algún momento nos tienen que reprender, bueno, todos nosotros de alguna manera nos molestamos, ¿sí o no? Aunque tengan la razón, ¿sí o no? Nos molestamos. Y así, como ese día que mi esposo me dijo, quítense de vosotros toda gritería. Quería aventarle el zapato, ¿verdad? Pero como era bota no me lo pude quitar. No es cierto. La cosa es que yo estaba así, pero después me quedé pensando, es cierto. Y entonces voy detrás de él y le digo, a ver, entonces, ¿cómo hago para que me obedezcan los niños? Me dice, pues como dice la Biblia, agarra la vara. ¿Ah, sí? No tienes que gritar, me dice. Si ya les dijiste, le dice, tienen 5 minutos, ¿verdad? No sé qué día el pastor estaba diciendo que algunas personas decían, te doy 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? No, o sea, ya le dijiste una vez, los espero en 5 minutos aquí abajo. Si no sube, ahí está la vara colgada, la agarras, subes y les das. No tienes que gritar. ¿Verdad? Muy bien, entonces es cierto, no tengo que ir en contra de lo que dice la palabra para que se hagan las cosas como se tienen que hacer. La cosa es que muchas veces el diablo nos hace creer o nos hace sentir que nosotros tenemos que agregarle para que me oiga mi hijo, para que me entienda, para que sepa lo urgente que es esto. Y me pongo así para que sepa que sea rápido, ¿verdad? Yo brinco para que él brinque, ¿verdad? Que se mueva rápido. Yo me muevo para que él se mueva rápido. No. Nada más si no te obedece, porque saben que ya se acuerdan, ¿no? Dice Tim LaHaye que hay 4 temperamentos. Yo lo he reducido al pasiflorine y al acelerine, ¿verdad? En el acelerine está el colérico y el sanguíneo, que son extrovertidos. Y en el pasiflorine están los otros 2. ¿Cuál es el otro? Melancólico y flemático, ahí está. Pero ¿a poco no? Son introvertidos, son los pasiflorines. Bueno, entonces, aunque si tú eres el acelerine, ¿verdad? Y tú te pones a hacer así, y si tu hijo es pasiflorine, no va a pasar nada. A lo mejor le hace así más, porque es el pasiflorine, es tu hijo. Pero apárate, y tú quieres que le haga así. Pero no le va a ser así porque él tiene otro temperamento. Entonces, hacer las cosas como Dios quiere es lo mejor. No tenemos que añadirle. Eso me recuerda cuando nos enseñaron acerca de la profecía, ¿no? Me acuerdo cuando la pastora Sherry nos contó que ella un día se cortó el pelo y le chocó. Le molestó tanto cómo le cortaron el pelo, porque le dijo a la señorita, me lo estoy dejando crecer, ¿verdad? Como ahorita le digo a la señorita, me lo estoy dejando crecer, y gracias a Dios me lo ha cortado poquito, ¿no? Ahí me lo estoy dejando crecer. Pero a ella no, le dijo, me lo estoy dejando crecer. Y dice, haz de cuenta que le dije, córtamelo todo. Y me lo dejó así de chiquito. Así se lo dejó bien chiquito ahí. Entonces ese día tenían un congreso de mujeres y ella estaba como la esposa del anciano, ¿no? Entonces era un congreso pues muy grande. Y llega ella al congreso, está la predicación, pero toda la predicación dice, yo no supe ni de qué hablaron. Estaba yo tan enojada, tan molesta. Yo quería patear a esa que me cortó el pelo, ¿no? Estaba yo tan enojada que dije, no sé ni de qué hablaron. Y después termina la predicadora y dice, Sherry, pasa por acá y a las otras 2 esposas de los ancianos y oren por las mujeres que necesitan ministración. Y ella dice, ¿yo? ¿Ahorita? ¿Que estoy tan enojada? ¿Ahorita que no quiero saber nada al respecto? Eso me lleva al segundo punto. Al punto de
la reprensión de Pedro. Vámonos ahí, yo ahorita me regreso. Acuérdenme del pelo, del pelo de Sherry, me acuerdo. Entonces, vámonos a Mateo, capítulo 14. Y fíjate lo que dice, pasa todo esto de que decapitan a Juan. Quiero hacer hincapié en algo antes de irme hasta donde está la reprensión de Pedro. Vamos a Mateo 14, 12. Decapitan a Juan y dice, voy a leerlo en esta versión. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Escúchame, el Señor Jesús acaba de oír que su primo, porque Juan el Bautista era su primo, su precursor, aquel que era el profeta más anhelado después de Elías que viniera, ¿se acuerdan? Eso es lo que Jesús nos dijo, que Juan el Bautista fue el profeta más anhelado después de Elías. Entonces, acaba de morir y lo que hace Jesús es apartarse. Qué precioso esta actitud de nuestro Señor, se aparta. Aquí no nos dice que lloró como cuando Lázaro murió, pero yo creo que si estaba en su humanidad, mi Señor Jesucristo estaba triste y se apartó. Pero eso no hizo que Él no trabajara para su Dios, porque aunque Él se apartó, Él quería estar solo. ¿No te ha pasado que a veces quieres estar sola? ¿Quieres estar solo? Y sabes que ahorita ni me hables, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo cuando me acababa de casar y me enojaba con mi marido en la luna de miel y yo le decía, no quiero verte. Y me decía, ¿qué hago? Pues vete al otro cuarto a ver cómo le haces, no sé, pero no quiero verte. ¿Ah? Cuando algo nos molesta, cuando algo no sale como nosotros queremos, o cuando algo nos entristece, nos apartamos. Pero el Señor Jesucristo se apartó. Y seguramente se apartó para meditar en lo que acababa de suceder y para enfrentarse a sus propias emociones como hombre. Pero fíjese lo que sucede, dice versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué? Y tuvo compasión de ellas. Me voy a ir a la traducción del lenguaje actual. Estoy en el capítulo 14, versículo 14. Y dice, Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Mire, muchas veces cuando nosotros estamos tristes, lo que menos queremos oír son problemas de otra persona, porque nuestra tristeza abarca tanto nuestra mente de lo que estamos viviendo, que cuando alguien viene y te cuenta su problema, hasta lo minimizas y dices, ay, por favor, si supieras lo que yo estoy viviendo, ¿no? Jesús les pudo haber dicho, ay, ¿saben qué? Es que ustedes no saben que acaban de matar a mi primo. Él no hizo eso. Me gustó mucho una traducción que leí cuando dice, tuvo compasión de ellos. Esa traducción dice, su corazón estuvo a favor de ellos. Qué bonito. Su corazón estuvo a favor de ellos. Ahora me voy a regresar con la Sherry. Sherry la pasan al frente a orar. Ella no tuvo compasión de la gente, no quería orar. La verdad es que no quería orar. Ella nos cuenta que no quería orar. Y ella dice, ay, yo ahorita no tengo ganas de orar. Y ella cuenta que no sabe ni por qué. Bueno, ni cómo, porque ahí te das cuenta que la obra es del Señor. Ella oraba por la gente y la gente se caía. Pero ella dice, yo no sé ni por qué están cayendo, porque estoy tan enojada, ¿no? Estoy tan molesta, que yo nomás estoy haciendo la oración así como que, ay, que Dios te bendiga, ¿no? Ay, a ver cómo le haces para solucionar tu bronca, ¿no? Yo creo que así estaba el Jonás, ¿o no? Jonás no quería ir a Nínive. Y cuando la ballena lo escupe, yo creo que ha de haber ido así, bueno, nada más porque la ballena no me tragó, no me deshizo ¿cómo se llama? El ácido gástrico, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy. Pero
aún así, ella estaba haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, me siento mal, me duele la cabeza, ahorita no puedo, es que no sé lo que sea. Pero ella empezó a orar por la gente. Y cuenta ella que había un hombre en la parte de atrás. Y ella mientras estaba aquí orando por las mujeres. Había un hombre en la parte de atrás que hacía como que venía hacia ella y se regresaba. Y como que venía hacia ella y se regresaba. Y la tercera vez se acercó y le dijo a ella, ¿qué quieres, fulano? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué quieres? Me estás interrumpiendo, ¿no? Mi enojo. Entonces él se acerca y le dice, Sherry, perdóname, no entiendo, tengo una palabra profética para ti, no la entiendo, pero te la voy a dar tal cual la oí. Dice el Señor, me gusta tu pelo. Y se fue. ¿Así? Y ella se quedó, pero como si se le hubieran caído las escamas de sus ojos, de sus oídos, todo así se quedó. ¿Por qué el qué? ¿No? ¿Se acuerdan? Lo estábamos hablando que no podemos añadirle a lo que el Señor nos dice. No podemos quitarle tampoco a lo que el Señor nos dice. Este hombre recibió una palabra, ve y dile a Sherry que me gusta su cabello. No le dijo, oye, ¿por qué estás orando así por mis hijas? Ellas son mis hijas. ¿Sí me explico? Y mira, me gusta, hay aquí en Proverbios hay un texto que me gusta mucho, dice 27:5, Proverbios 27:5. Proverbios 27:5 dice así. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere, versículo 6, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Vámonos al versículo 5 de esta. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces fíjese, hay otra parte que dice que el que es sabio, hasta con un poquito, no más que le digas algo, cambia su actitud. Vámonos creo que es en Proverbios 19, vámonos a Proverbios 19, versículo 25, ¿sí? Aquí está, este es el que quiero que pongas atención. Dice, el tonto, estoy en la traducción actual, el tonto solo aprende a través de ¿qué? Del castigo. Al que es sabio le basta con solo ser ¿qué? Reprendido. ¿Qué dice aquí? Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. No, pues me gusta, está más chido ¿no? Como que se entiende más. El tonto solo aprende a través del castigo, ¿no? Y el que es sabio le basta con solo ser reprendido. Y mire, cuando yo me acuerdo en la primaria había una maestra bien regañona, nadie quería entrar con esa maestra, era bien regañona. Pero yo me acuerdo que esa mujer nada más con la mirada y todos se sentaban. Pero había uno, Baldomero, así se llamaba, el Baldomero, ese le valía lo que decía la maestra, le valía. Y yo me acuerdo, en ese tiempo nos pegaban en las manos, ¿no? Con el borrador, la maestra agarraba el borrador y paz, nos daba en las manos. Y a él le daban un montón, pero un montón. El cuate yo creo que ni terminó la primaria, ya ni me acuerdo de él. Yo me acuerdo en quinto, ¿no? Pues ya después se fue, o lo corrieron, vete a saber. Pero dice aquí, el tonto solo aprende a través del castigo, pero el que es avisado, mira, nada más hasta con una miradita, ¿verdad? ¿A poco no? Cuando estamos enojadas hasta los hijos se ponen así. Sí, mi general, sí, mi sargento. Entonces, yo creo que necesitamos ser diligentes y entendidos. Gente inteligente, que nada más nos digan una reprensión y ya, deberíamos de ponernos, o no. No necesitamos que nos den de varazos. Mira, no se habla más de lo que sucede con Herodes y Herodías, pero la Biblia sí es clara en que ellos no iban a tener hijos. Y eso es algo también espiritual. Los hijos es manifestación de riqueza en ese tiempo, manifestación de poder, manifestación de bendición.
Cuando nosotros no recibimos la reprensión de papá Dios, no vamos a poder ser padres o no vamos a poder multiplicarnos o ser bendecidos. ¿Se acuerdan de Mical, la esposa de David? ¿Sí se acuerdan de ella? Que venía en Primera de Samuel, si vamos rápidamente ahí, Primera de Samuel capítulo 16. No, es Segunda de Samuel, discúlpenme. Segunda de Samuel 16. No. Es que no lo tengo aquí, pero aquí está. Es Primera de Samuel 6. Me estoy acordando, aguánteme, ahí está. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16. Ve ahí, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Lo menospreció en su corazón. Eso es lo que hizo Mical. ¿Se acuerda que yo les hablaba de quiénes son los necios, los burladores, los escarnecedores? ¿Quiénes son? Los que menosprecian a su autoridad. Entonces Mical entra en ese rango de personas que menosprecian a su autoridad. Y dice aquí entonces que ella le menospreció. Vámonos al versículo 20. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué le dijo? Eres un naco, ¿va? ¿No? Mexicanizado, así le dijo. ¿Sabes qué? Tú eres un naco, mira nada más lo que hiciste. Qué vergüenza lo tuyo, ¿verdad? Pena me das. Eso es lo que le dijo, ¿no? Entonces ella menosprecia. ¿Y qué era David? David tenía doble autoridad sobre su vida, porque era el marido y era su rey, ¿o no? Y fíjate cómo le contesta David, versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre, y no de toda tu casa. Ándele, chiquita, ¿verdad? Fue delante del Señor, porque Él me prefirió a mí antes que tu papá y tus hermanos. Y dice: para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Versículo 23, ponga atención en lo que dice. Y Mical, hija de Saúl, ¿qué dice ahí? Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, aquellos que van a menospreciar, o que Dios nos guarde de menospreciar una autoridad que Dios nos ha dado, vamos a quedar pues de una manera estériles. No vamos a poder tener bendición en nuestra vida, no vamos a poder salir adelante en el negocio que hemos puesto o en el trabajo que tenemos. O sea, nosotros debemos de tener en nuestro corazón que la reprensión de una autoridad no lo podemos tomar a la ligera. ¿Sí queda claro? Ahora sí, vámonos a regresar a Mateo capítulo 14. Y después de que el Señor da de comer a los 5,000, le dice el Señor a sus discípulos: ¿saben qué? Yo quiero que ustedes se vayan y súbanse a la barca y estén ahí tranquilos. Acuérdense que el Señor fue interrumpido, el Señor quería estar a solas, ¿verdad? Llegó la multitud, los sana. Después viene lo de la repartición de los panes y los peces. Y una vez que se despide, el versículo 22 de Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, ellos ya estaban en la barca, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, es aquí cuando el Señor se aparece, dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y las 5 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué es un fantasma? Es un demonio. ¿Sabe? Mientras yo leía esto me vino a la mente las diferentes tormentas que habla la palabra. Una tormenta, la de Jonás, ¿se acuerda? Pero esa tormenta estaba bien ganada, ¿no? Porque el Jonás estaba de desobediente. Entonces vino una tormenta, el Jonás se avienta la tormenta y la tormenta se calma. Y después, ¿se acuerdan la tormenta que viene por causa del Gadareno que estaba del otro lado? Y había la legión de demonios que no querían que Jesús llegara al otro lado del mar, del lago, perdón, y soplaban en contra de la barca para que Jesús no llegara al otro lado. Esta tormenta no es ni la tormenta que Dios levanta por nuestra desobediencia, ni la que los demonios levantan. Esta es una tormenta que sucede porque era día de tormenta. ¿Sí me explico? Hay momentos en nuestra vida en que muchas veces nosotros nos ganamos las tormentas, como Jonás. Otras es porque estamos obedeciendo al Señor. Jesús quería pasar al otro lado para encontrarse con el Gadareno por obediencia a Dios, porque Él dijo que todo lo que Él veía hacer de su padre, eso hacía, ¿sí o no? Entonces, quien le mandó al otro lado fue su padre. Él tenía que hacer libre al Gadareno, que tenía 1000 demonios, que tenía tantos demonios que lo tenían que atar la gente porque no podían contra él. En este caso es una tormenta que la Biblia no especifica por qué vino esa tormenta. Simplemente vino esa tormenta, pero mi Señor sabía que ellos estaban en medio de una tormenta y que Él les había pedido que ellos se fueran. Probablemente el Señor les pidió a sus discípulos, ¿sabes qué? Vayan ahí, yo luego los alcanzo a la otra ribera, porque también el Señor Jesús quería que sus discípulos, que les acababa de enseñar una gran lección de fe con tan solo 2 panes, no, 3 panes y 2 peces. ¿No es esa una lección de fe? Claro que sí. Entonces seguramente Jesús les dijo, ¿saben qué? Piensen en lo que acaba de pasar, pero vino una tormenta. Vino una tormenta como se puede venir en contra de tu vida, no porque estés haciendo algo malo o porque precisamente sea Satanás en contra de tu vida, porque en medio de esta tormenta Jesús se levanta y empieza a caminar sobre el mar. Ahora Él empieza a caminar sobre el mar y los discípulos pensaron que era un demonio. Ahora mira, muchas veces en nuestra vida hay tormentas que se levantan y lo primero que pensamos es cochino, diablo, mentiroso, ¿verdad? Y nos levantamos y demonio de no sé qué, ahorita vas a ver. Pero no era un demonio. Era el mismo Jesús que estaba caminando. Ahora Él no reprendió, hasta ese momento no reprendió las aguas. No detuvo los vientos. Él estaba caminando sobre las circunstancias, sobre los vientos, sobre las tormentas. Mire mi hermano, muchas veces van a venir cosas a nuestra vida y es mejor que estemos seguros y estar en oración, porque pudiéramos decir que viene del diablo cuando viene del mismo Dios. Pudiéramos estar diciendo ese cochino diablo cuando es Jesús caminando sobre las aguas y no está calmando las aguas, sino que te está a ti dando el poder para también caminar sobre las aguas, porque vamos a tener problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Miren, las broncas que tenía Herodes y Herodías era precisamente por su pecado. Pero en este caso los discípulos estaban siendo todavía, porque después de esto tú ya no ves a Jesús haciendo milagros a las multitudes. Como que este fue su último milagro a las multitudes. Todo lo que se ve desde Mateo 14 en adelante es una enseñanza privada a sus discípulos. Y les estaba explicando de que Él tenía que morir y de que Él iba a resucitar. Y les estaba hablando de todo lo que iba a pasar una vez que Jesús fuera pasado por todo lo que era la crucifixión. Sin embargo, y todas las enseñanzas que Jesús empezó a hablar a sus discípulos de una manera bien privada y personal. Y así es como Dios quiere hablarnos, de una manera privada y personal. Debemos de tener cuidado de que
a lo mejor las tormentas que estamos viviendo en este momento, el Señor no las calma porque vamos a ver la gloria de Él en medio de esa tormenta. Vamos a ver que Él va a levantarse sobre la tormenta. Ahora tú ya sabes que cuando Jesús les dice, calma, tranquilos, soy yo. Entonces Pedro se levanta como para, a ver si es cierto que eres tú. Háblame que yo también lo haga, lo que tú estás haciendo. ¿Y cómo respondió Jesús? Con un simple ven. Dice la Biblia que entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Dice ahí que la tormenta se detuvo? No, la tormenta seguía. El rollo es de que ahora Pedro estaba caminando sobre el agua, igual que Jesús. Pero dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, versículo 30 por favor. Pero al ver Pedro, ¿al qué? Al ver, ¿tú puedes ver al viento? No se puede ver el viento. Lo que sí podemos ver es el efecto del fuerte viento sobre las aguas. Realmente Pedro no vio el viento, vio el efecto del viento sobre las aguas. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y entonces cuando entró el temor a su vida comenzó a hundirse. O sea, ya Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿qué te pasa? ¿No viste a los 2 pececitos partirse en 20,000? Porque mínimo eran 20,000. Pues ¿cuántas viejas tenían? Y luego ¿cuántos hijos tenían? ¿No? O sea, y nada más había 5,000 hombres, varones. ¿Sí? O sea, súmale, de entre 15 y 20,000 personas había ahí. Pedro, ¿no viste lo que yo pude hacer? Por eso el Señor le contesta, bueno, cuando él le grita, Señor, sálvame, versículo 31. Al momento, qué chido está esto. Porque yo le hubiera dejado sufrir un ratito. Yo le hubiera dicho, mira Pedro, para que te quede claro, ahí a ver, traga un poquito de agua, ¿verdad? No, el Señor, qué gacha me veo, ¿verdad? Traga un poquito de agua para que sepas con quién te metiste, ¿verdad? Primero me dices que soy un demonio y luego no me crees, ¿no? Pues sí, ¿o no? Pero al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, entonces lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste, Pedro, si todo lo que me has visto hacer? ¿Qué onda contigo? O sea, no te estoy deteniendo la tormenta. Te estoy dando el poder de mi gloria para caminar sobre la tormenta. Y mire, vamos al siguiente versículo, porque cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ya no se dice nada, pero yo me quedé pensando, ¿cómo se ha de haber sentido el Pedrito ahí en la barca? ¿No? ¿O no? Si hubiera sido como Herodes, se enoja y se va. Total, pues yo tengo mi trabajo, yo soy pescador, ¿no? Porque el que es reprendido y es necio o tonto, dice la traducción del lenguaje actual, o escarnecedor o burlón, se enoja y se va, no le importa. Y lo primero que quiere hacer es quitar a la persona que le está, y lo quita hasta en sus actitudes. ¿Está hablando el que me cae gordo? La, ¿verdad? Ese es el tonto, ¿o no? Hasta se tapan los oídos, ¿no? Yo le hacía así, no se oye nada, Tú te tapas el oído y le haces, y no se oye nada. Y a veces nuestras actitudes son así. Ahí viene mi líder de celular. ¿Cómo le toca a él predicar? ¿Él va a predicar? ¿No? Sin embargo, yo creo que Pedro agarró la onda. Porque si no, no viéramos a un Pedro en el libro de Hechos predicándole a tantos miles de personas que se convirtieron. Un Pedro que entendió la reprensión, le bastó. Bueno, todavía le faltaba lo de la negación, ¿verdad? Pero es que el Señor tenía que zarandearlo bien, porque había sido pedido para zarandearlo, y el Señor utilizó a Satanás para que eso hiciera, para que él fuera un hombre maduro. Muy bien, creo que entendemos entonces que nosotros tenemos que tener una actitud correcta ante la reprensión, sobre todo si es de una autoridad. No tengamos una actitud burlona o escarnecedora
o una actitud de enojo que nos dure. Nos vamos a enojar porque todos tenemos cierto grado de necedad, todos. Pero después, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando sabes que tu marido tiene razón, o que tu jefe tiene razón, o que el pastor tuvo razón, hasta dice, no, sí, la neta la regué, ¿no? No, pues sí, qué chido que me digan mis verdades, ¿no? Si somos de esos que nos gusta, ¿no? Que nos digan, no, pues bueno, qué bueno, ¿no? Voy a cambiar. Ahí se nota cuando nosotros recibimos la reprensión, en mi actitud, ¿ok? Muy bien, vamos a ponernos en pie.